En el día de ayer hubo alguien, una creadora de contenido que empezó hace poco, no voy a decir el nombre, que me dijo que estaba recibiendo audios. Ayer también. Esto fue una de las cosas raras que también sucedieron en el día de ayer. Que le empezaron a enviar audios que salieron del teléfono, o que habrían salido del teléfono, de Diegues o Suso. Y le voy a mostrar qué audio le enviaron, porque ya me los empezaron a reenviar. Que serían audios que me incriminan de delitos. Y que no estoy mintiendo, y que esto es una campaña, una opereta que inclusive está a Diegues al mando, con Suso. Gallego, cortita la bocha, como te dije, sin más trámite, ahí ya le estoy subiendo la denuncia penal al sistema. Déjalo correr, quédate tranquilo. ¿Quién se cree que es el cachivache este? Un impresentable, está loco el tipo este. Me contactó, primero me empezó a escribir diciendo que él sabía todo, que este tipo era un asesino, que era esto, que era lo otro, y ahora pegó el volantazo a 360 grados, perdón. Entonces, ¿de dónde viene este? ¿A qué está jugando? Es un tarado, aparte para escribirme así en las redes sociales, me amenazó en las redes, todo. Es un sinvergüenza. Quédate tranquilo. Ahora, ¿quién es el que está haciendo público estos audios? Porque esto se lo dieron y lo están difundiendo en varios lugares. Y este es el abogado que está hablando de mí. Entonces, ¿cómo es el abogado? ¿Se hace el víctima públicamente y después en privado ataca a las víctimas? Yo espero unas disculpas públicas de este señor. Si es él el que está enviando estos audios a todos lados para atacarme, la verdad que esas cosas no se dicen y esas cosas no se publican. Ese audio salió o de Diegues o de Suso. Pero ese audio, evidentemente, salió de alguno de los dos teléfonos, de Diegues o de Suso. ¿Saben qué es lo que yo publiqué de este señor? No publiqué nada de Diegues. Lo único que publiqué en Instagram fue entre signos de interrogación. A ver si lo tengo acá en el celular para mostrárselos, porque inclusive me acusa de algo que yo no... de delitos que no cometí y de algo que está mintiendo. Y yo tengo los chats que no los puedo hacer públicos porque las cosas privadas no se pueden hacer públicas. Pero las tengo acá grabadas, ¿eh? Tengo todo grabado. Esta es la captura. ¿Ya denunció Diegues al estafador de Pablo Iglesias, alias el gallego Suso, o va a quedar pegado? Es una pregunta, no es una afirmación. Es una pregunta, no es una afirmación. Y con respecto a que dice que yo lo contacté, es mentira. El que nos contactó fue él. Lo puede decir Rosario, es más, lo dijo Rosario públicamente porque había un montón de datos que él no tenía y se informó a través nuestro. Yo no lo contacté a Diegues. Ahora, me empezó a seguir en Instagram. Yo no lo seguí porque primero yo les dije, y lo dije públicamente, quiso plantar una hipótesis falsa, que fue esto de la policía, del narcotráfico, que era mentira, como en otras causas que dijo todo esto. Entonces yo no quería contactarme con él. Rosario me dijo, ¿no querés? Yo le dije, no, yo no quiero hacer nada. Ahora, después cuando Rosario me empezó a contar de que este tipo aparentemente estaba haciendo las cosas bien, yo a Riz sí lo empecé a seguir en Instagram, le devolví el follow y le mandé un mensaje diciéndole que en todo caso, si quería que los apoye y los ayude ad honorem a esclarecer el tema de si es un grupo coercitivo o no, para fundamentar ante la justicia todo lo que se venía hablando sobre el daño pre-hecho final de Paloma, que yo los podía ayudar en eso, que yo analicé desde el comienzo hasta el hecho final. No el hecho final, hasta
porque yo no tengo la bola de cristal. No puedo saber quién cometió el crimen. Pero sí puedo determinar si hay un grupo coercitivo, si hay doctrinas irracionales, si hay conspiración, si hay teorías conspiranoicas, el tema de los masones. Todo esto yo lo puedo demostrar. Porque mismo en las redes de ellos lo podía mostrar. Él me preguntó dónde vivía, me preguntó un montón de cosas. Yo le dije en qué casos había trabajado. Pero yo jamás afirmé que sabía quién había asesinado y demás. Entonces, Diegues va a tener que demostrar todo esto que está diciendo, porque esto va a haber una causa judicial y él va a tener que demostrar. De hecho, estuve hablando con otros abogados que lo van a denunciar por todas estas cuestiones que ha estado diciendo falsas en las redes sociales. Lo mismo que está haciendo conmigo. Se contactó conmigo por privado luego de esta historia, que no es una amenaza. Entonces, sinceramente, todo esto me da por pensar que tipo, ya vimos que se estaba victimizando. Y vemos que es algo habitual, que me lo está haciendo a mí también, que luego de hacer esto me amenazó por privado. Él sí me amenazó. Yo no lo voy a mostrar, pero básicamente lo que me dijo es que no lo nombre más, que ya había copiado todo, que había hecho una captura. De hecho, en el Instagram figura la captura y dice que me va a hacer una denuncia penal por yo haberlo amenazado. Y yo le dije, no me contacte más, no me hable más porque lo voy a denunciar por acoso, hostigamiento y amenaza, intimidación por un delito que yo no cometí, haciendo falsas acusaciones, utilizando una matrícula profesional de abogado para generar terror, extorsionar de una manera, intimidar, con que no hable, porque esa noche iba a ser la primera noche que yo iba a hacer una transmisión hablando de Suso, de su amigo y él. Entonces, me escribió por privado para apretarme Diegues. Le dije que no me escriba más y siguió escribiéndome. Entonces es ahí donde, evidentemente, le envía ese audio a Suso diciendo que yo era un loquito, que no sé qué, que quién me creía que era. Es un patotero. Diegues es un patotero para mí. No tengo dudas. Les estoy mostrando claramente lo que hizo conmigo. Entonces después sale públicamente y él da una imagen de tipo bueno, honesto, que defiende a las víctimas, pero tiene de amigo un estafador serial. 30 años, 20 años tenemos demostrado esto. Ustedes lo pueden ver en las redes, la cantidad de gente que lo está denunciando, que le ha generado un daño terrible. Pero bueno, me ataca a mí por querer desarrollar un tema donde hay teorías falsas plantadas, donde hay un montón de videos de Suso recibiendo llamadas de Diegues diciéndole perdóname que no te hablé antes, como si fuera el jefe de Suso, dándole explicaciones a Suso, comentándole cosas internas de la causa a Suso, que eso no se puede hacer, Diegues. Suso dándole información, mostrando los chats en vivo. Entonces, la realidad que yo esto no lo veo bien, no veo que vaya a terminar bien. Para mí están, como ya fueron expuestos qué está sucediendo, se están comenzando a abrir. Para mí este tipo ya no sabe qué inventar. Se está victimizando, me está amenazando a mí porque lo estoy exponiendo, está inventando un montón de estupideces. Esto sucede cuando un abogado no hace bien su trabajo y está por renunciar. Para mí va a renunciar en cualquier momento. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.